Equívocos originales. Bienvenidos a Sin pelos en los bits, el podcast donde no nos cortamos un pelo a la hora de decir lo que pensamos, dirigido, como bien ya sabéis, por Iván, donde esta semana me hago la siguiente pregunta. ¿Qué lleva a alguien a escribir cartas de amor a un asesino en serie? ¿Es compasión? ¿Es una patología? ¿O es la búsqueda de una seguridad distorsionada? Para entender este fenómeno, no podía contar con nadie mejor. Me acompaña el padre de la crónica negra en España, periodista de investigación, historiador y exdirector del legendario semanario El Caso. Su trayectoria es un mapa del periodismo nacional, desde la dirección de diarios como El Telegrama de Melilla hasta su presencia constante en programas como Cuarto Milenio, Equipo de Investigación e Informe Semanal. Mi invitado es Juan Rada y le doy de nuevo la bienvenida a mi podcast, que de hecho no es la primera. Ya hemos participado juntos varias veces y, por supuesto, espero que no sea la última. Muy buenas, Juan, bienvenido. Bueno, buenas y misteriosas noches, como acostumbro decir habitualmente. Y en este caso, criminales noches. Criminales noches. Pues, Juan, pues lo dicho, pues muchas gracias por haber aceptado de nuevo la invitación, que ya has participado conmigo varias veces y de verdad que me agrada mucho tenerte aquí porque contigo es muy fácil la comunicación. Siempre que te propongo colaborar, siempre me dices que a todo que sí y desde luego siempre me lo pones muy fácil, así que de verdad que por tu parte muchísimas gracias, ¿eh? Pues nada, aquí estamos para tocar un tema muy interesante en este caso y bastante novedoso, porque aunque hace años ya que este tema que vamos a exponer se está prodigando ya en demasía, pero mucha gente no lo conoce, no sabe de él, o se creen que es un poco leyenda, pero es realidad, ¿no? La de mujeres que se enamoran perdidamente de terribles criminales. Sí, correcto. Pues precisamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de la ibistrofilia, una parafilia sexual que cuando menos que para la mayoría de la gente pues es muy desconocida. De hecho se podría decir que, como bien tú has explicado, se podría decir que es un término muy novedoso, muy nuevo, sobre todo gracias al auge de las redes sociales, de Internet. Y de hecho la ibistrofilia es, para que se nos entienda en términos más específicos, es un término psicológico. Técnicamente es una parafilia que describe, como hemos dicho, la atracción sexual o romántica por personas que han cometido delitos, especialmente crímenes violentos o peligrosos. Entonces, vamos a hablar de esto, de cómo la ibistrofilia en los tiempos actuales pues está funcionando actualmente. Hoy no se nos presenta un programa de muchísimo contenido, porque no solo vamos a hablar del por qué ocurre la ibistrofilia, sino también vamos a hablar de cómo Internet está cambiando la manera de consumir la misma, el caso por qué existe o si es que realmente existe diferencia de género al hablar de esta parafilia, y por supuesto vamos a hablar del libro Sed de matar, aquí escrito por mi invitado, y que cuanto menos que en el mismo, además de otros muchos casos, pues se narra una serie de casos que precisamente hablan sobre la ibistrofilia, es decir, cuanto menos que mujeres que se enamoran perdidamente de criminales, de asesinos en serie, y que, bueno, que inclusive, ¿por qué no? Llega hasta a casarse con ellos, tener hijos, formar una familia, como una familia normal y corriente, como la que podemos tener cualquiera de nosotros, y cuanto menos que es algo realmente intrigante. Así que antes de empezar con lo que vendría a ser el programa, Juan, así de primeras, ¿qué opinas? Primero sobre la ibistrofilia, sobre esta parafilia sexual. ¿Qué opinas sobre la misma? Que hay un fenómeno que es que criminales que tras su detención y condena, estamos hablando de criminales muy importantes, ¿no? O sea, con grandes asesinatos, se convierten en auténticos ídolos para cierta gente, que es como si fueran famosos rockstar o artistas de cine. Un fenómeno que se llama halo, dado que es como una aureola que les da brillo y fama.
tienen ese halo que parece que impacta en la sociedad. Haciendo un poco de historia, hay que remontarse un siglo atrás, cuando el famoso criminalista francés Edmond Locard acuñó el concepto muy parecido, enclitofilia. Lo creó para describir la atracción romántica y hasta sexual que principalmente mujeres sienten hacia reos que han cometido actos violentos o crímenes. Sobre todo, como estoy diciendo, aquellos que han sido muy reconocidos por la sociedad. En cuanto al término ibistrofilia, eso que vamos a tratar esta noche, lo acuñó un destacado psicólogo americano, John Money, especializado en sexología. Este término, ibistrofilia, allí coloquialmente en Estados Unidos, es denominado como síndrome de Bonnie and Clyde, por la famosa pareja de criminales que acaparó la atención de la prensa en Estados Unidos e inspiró pues, varias películas y series de televisión que seguro que oyentes nuestros pues, las conocerán, ¿no? Y este término lo acuñaron como referente a cuando la excitación sexual, ojo, la excitación sexual y el logro del orgasmo dependen de estar con una persona que ha cometido un atropello o delito como la violación, el asesinato o el robo a mano armada. Es que lo consideraban esto como un fenómeno patológico que afecta sobre todo a mujeres heterosexuales. En fin, algo que ya digo, es algo que en psicología pues hace pensar que belleza y maldad pues van de la mano, ¿no? Y en torno a estos asesinos pues se crea un halo que es como un imán que atrae sobre todo a las mujeres. Sí, sí, porque de hecho es que yo vengo muy bien preparado con una serie de datos que cuanto menos y documentación que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.